Hoy es día 8 de abril del 2026. La lectura es de Lucas 24, del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo lo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por el profeta. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este pasaje bíblico es el llamado el Camino de Maús. De hecho, hay una canción que, que se hace con respecto al Camino de Maús. Pero bueno, no nos vamos a poner a cantar aquí la canción del Camino de Maús, pero quiero denotar algunos puntitos que nos envuelve esta literatura, este pasaje bíblico de que Jesucristo se encuentra a dos personajes. Se dicen muchas cosas con respecto a esto, ahorita se los voy a comentar, pero hay que ser muy claros y precisos, según lo que dice la literatura. No podemos estar inventando nosotros cosas, ni tampoco poniendo nosotros unas hipótesis y pensando otra cosa. Hay que ser honestos a lo que dice la escritura. Así no la tenemos, pues así hay que aplicarla. Es Lucas 24 del 13 al 35. Antes de esto, pues quiero decirles a ustedes que Lucas pues era un griego, no era judío, no conoció a nuestro Señor Jesucristo, se informó de toda la historia que investigó él, empezando con los apóstoles y empezando también con nuestra Santísima Madre, quien le dijeron y le informaron muchas cosas y las fue escribiendo. Él aquel entonces era un médico, hoy le decimos que pues es un historiador porque nos dejó el Evangelio de Lucas y también nos dejó los Hechos de los Apóstoles. Son dos libros que tenemos de él. Y bueno, era una personalidad, no crean que era una persona no estudiada, pues imagínense un médico. Bien, nos menciona entonces este suceso que se lo han de haber contado los discípulos. A lo mejor Pedro, a lo mejor Juan, a lo mejor Mateo, no sé, alguno de los discípulos, ¿no? Bien, esto sí no se lo contó nuestra Santísima Madre porque pues nuestra Santísima Madre no tenía conocimiento de este asunto, de este pasaje, ¿no? En que Jesús apareció a dos personajes. Vamos a retomarlo y vamos a irnos deteniendo para irles explicando punto por punto. Dice que el mismo día de la resurrección, o sea, el domingo,
el mismo día. Si han estado siguiendo las lecturas de la semana, bueno, pues saben de qué estoy hablando, ¿sí? Que se les apareció a los discípulos, ¿sí? En la otra lectura nos menciona de Mateo que dice que le dijo a María, ve y diles que vayan a Galilea, ahí los encontraré. Y resulta que aquí Juan nos menciona que pues lo encontraron ahí mismo, ¿sí? Ahí o escondidos ahí en Jerusalén, por miedo a los judíos de que los fueran a prender a ellos también. Entonces, bueno, pues son diferentes explicaciones, ¿eh? No tienen una exactitud. Dice que el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús. Dos de los discípulos, no apóstoles, discípulos. Acuérdense que mucha gente seguía a nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres, son discípulos. Ya claro, los 12 discípulos que el Señor los tenía como de una manera muy estratégica, que después les llama apóstoles, y que uno de ellos trató de ahorcar, que es Judas Iscariote, y que no murió ahorcado, eso lo dice Lucas, este mismo escritor. Bueno, dice que dos discípulos ese mismo día iban a camino a Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. No inventes, caminar 11 kilómetros. O sea, es bastantito, ¿eh? Sí, no creas que es ir a la tienda a comprar tus víveres. 11 kilómetros. A ver, más o menos cuéntale dónde vives tú, 11 kilómetros. Sí, o sea, vele checando, ¿no? Pues está bastante lejos. 11 kilómetros. Sí, no. Pues sí. Un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000. O sea, 11.000 metros. Bueno, al pueblo Emaús, situado a 11 kilómetros de Jerusalén. Y comentaban todo lo que había sucedido ahí en Jerusalén. Iban platicando. Esos dos personajes. Nos menciona aquí muy claramente, ¿verdad?, que estos dos personajes, ¿verdad?, pues van comentando lo que había pasado en Jerusalén con respecto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Les ha de haber dicho buenas tardes, buenas noches. Y como venía con su manto, nuestro Señor Jesucristo en la cabeza y su vestimenta hasta los pies, acuérdense, sí, barba y bigote, ¿verdad? Apenas si lo alcanza. Hoy en día, pues sí nos fijamos mucho en las personas, ¿no? Pero en aquel entonces iba caminando y se acerca a ellos, ¿verdad? Y dice, ay, viene otro caminante, ¿no? Van por el camino, ¿no? Un caminito, una veredita, no sé. Y ahí van caminando, ¿no? Empezó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. ¿Sí? Dios mismo hizo que no lo reconocieran. Jesús mismo hizo que no lo reconocieran de primera parte, ¿no? Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? ¿Sí? Les hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, antes de pasar a lo que sigue, quiero darles un mensaje teológico de lo que dice aquí. Cuando nosotros estamos hablando de Cristo, como ahorita que estamos hablando de Dios, Jesús está en medio de nosotros. Y ahí ellos dos estaban hablando de Jesús y Jesús está en medio de ellos. Se cumple lo que él dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. ¿Se dan cuenta? Es importante eso. Cuando vamos caminando en la vida, tenemos que ir recordando todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. No nos debemos de olvidar. Hay gente que esto lo desconoce, que no lo estudia, no lo sabe porque sus papás no lo enseñaron o nunca han ido a un lugar a que les expliquen y les enseñen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces están ignorantes. Y bueno, pues aquí ellos lo vieron, lo vivieron, estos dos personajes, y por eso iban conversando, iban discutiendo, nos dice aquí. Bien. Y muchas veces el Señor pues nos hace esa compañía sin que nosotros nos demos cuenta. Como ahorita, estamos hablando de nuestro Señor y pues dos o más reunidos en su nombre se cumple esa profecía. Y bueno, pues sí nos da tristeza, ¿no? Sí, los que verdaderamente amamos a nuestro Señor Jesucristo y pues nos da tristeza que haya pasado lo que pasó, pero bueno, todo era un plan salvífico, ni modo, así tenía que ser. Bien, seguimos con la lectura. Ya les di ese mensaje teológico, ¿eh? Bueno, uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?
O sea, lo denotaron como forastero, ¿no? Como diciendo, pues quién sabe dónde sea. A lo mejor es de Tiro, de Sidón, de Magdala, no sé. A lo mejor es de Maús, no sé. Sí. O quién sabe de qué lugar de Bethsaida, no sé, de qué lugar sea este forastero, ¿no? A lo mejor ni es judío, ¿no? Eso era importante verlo, ¿no? Que ellos no lo reconocieron. Pero nos dice que uno de ellos es llamado Cleofás. No lo vayamos a confundir con el tío de Jesucristo, ¿sí? Porque déjenme decirles que tenemos ahí una nota en que Cleofás, Alfeo, Cleofás era un sobrenombre, su nombre era Alfeo, era papá de Judas Tadeo y de Jacobo el menor, o sea, Santiago el menor. Tadeo es valiente, Judas el valiente. El que tenemos hoy como muy afamado, ¿no? El día 28 de octubre, ya saben, ¿eh? Los tadeístas, ¿no? Van a las iglesias donde se venera a San Judas Tadeo, ¿no? Bueno, pues ese. Eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces su papá le decían Alfeo, era su nombre. O le decían Cleofás, era su apodo. Muchos historiadores y mucha gente dice, es el mismo. No, hermanos, no puede ser el mismo. ¿Sí? Este es, a lo mejor es otro que... acuérdense que pues es muy difícil, ¿no? Había mucha repetición de nombres. Por ejemplo, con los discípulos. Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón, pero Jesús le puso Pedro. Pero había otro apóstol que se llamaba Simón. ¿Te dan cuenta? El celote. Allá lo identificaban que era un rebelde en contra del gobierno romano. Formaba parte de una agrupación de rebeldes. Los celotes. Bueno, no son elotes para comer, ¿eh? No, son esas cosas. Bueno. Pero había otros en los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que se llamaban igual. Por ejemplo, Judas Iscariote, no era su apellido, vivía en el pueblo de Iscariote. ¿Sí? Pues había otro que se llamaba Judas Tadeo, el valiente, primo de nuestro Señor Jesucristo. Y había otro que se llamaba Judas Tomás. Sí, porque Tomás es un apodo, significa mellizo. Pero su verdadero nombre era Judas. Pero ya se dan cuenta cómo los diferenciamos. Judas Tomás, le decíamos Tomás, el mellizo. Judas Iscariote, pues el Iscariote. Judas Tadeo, el valiente. Pero se llamaban Judas. ¿Sí? Acuérdense de otras, ¿no? Personalidades como María. María Magdalena era de Magdala. María la de Betania, pues era de Betania. María Cleofás era la esposa del señor Cleofás. Era otra María. Tenían el mismo nombre. Ahora, algo pero súper difícil que a lo mejor ustedes me comprendan, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser condenado a muerte, que Pilato salió ahí en el altar, por decirlo así, ¿no? En su lugar, donde iba a condenar a nuestro Señor Jesucristo y estaba la multitud ahí, ¿no? ¿Sí? En el patio, ¿no? Y les dijo, ¿a quién quieren que libere? Nos mencionan así de una forma muy normal, ¿eh? Pero la verdad es que dice uno de los evangelios, dice, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús Barrabás? Yeshua Barrabás. Ah, chicos, ¿a poco se llamaba Jesús? En nuestro idioma, ¿no? Pero pues, en el idioma hebreo es Yeshua Barrabás. Yeshua significa Salvador. Sí, era su apodo. Barrabás. Yeshua Barrabás. Condenado de asesinato y sedición. O a Jesús de Nazaret. Los dos se llamaban igual. ¿Se dan cuenta? Pero pues ¿cómo se diferenciaban? Pues según quién era su papá, según a lo que se dedicaban, según de qué pueblo eran, ¿sí? Era la forma de diferenciar a las personas. A Jesús le decían Jesús de Nazaret porque vivía en Nazaret. No había nacido ahí, pero lo diferenciaban. Esto es importante que lo tengan ustedes en conocimiento porque aquí como nos menciona que uno de ellos llamado Cleofás, no lo confundan, porque no era el tío de nuestro Señor Jesucristo, porque sus hijos de este Cleofás, tío de nuestro Señor Jesucristo, pues era Judas, Tadeo y Santiago el menor, ¿sí? O Jacobo el menor, que es su nombre verdadero, ¿no? Santiago ya saben que es una forma este que se deriva de Jacobo. Bueno, entonces no lo vayamos a confundir. Aunque mucha gente dice, sí, sí era él. No, no. Aquí adelante lo especifica. Ahorita lo vamos a retomar. Le dice, ¿eres tú el único forastero? Piensa que era un forastero que no sabe lo que ha sucedido en esos días en Jerusalén. Él les preguntó, Jesús les pregunta, ¿qué cosa? Ellos le respondieron lo de Jesús, el Nazareno, ¿se dan cuenta? Como dice, no le dicen de Jesús el carpintero. Le pudieron haber dicho así, ¿verdad?
que era un profeta, fíjense, que era un profeta. Estos señores pensaban que era un profeta. Bueno, ya los discípulos hijo de Dios, acuérdense que ya lo sabían ellos. Pero estos no, estos dos personajes no. Bien, si hubiera sido su tío de Jesús, le hubiera dicho mi sobrino, primo de mis hijos son sus apóstoles. ¿Se dan cuenta cómo no lo dice? Ni lo refiere así. Él dice, no, pues, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras. Sí, porque sabía todo lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y los jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte. Sí, eso es lo que pasó, lo acabamos de vivir. Y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. ¿Se dan cuenta cómo pensaba mucha gente que Jesús iba a ser como el rey Salomón, el rey David? ¿Sí? Pero no, no era rey de este mundo. Es el rey de reyes. ¿Cómo va a ser el reinado de este planeta, Tierra? Oigan, pues hoy en día hay muchos reyes, ¿no? Poquiteros. Bueno, nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días. ¿Se da cuenta cómo es el domingo? ¿Sí? Cuando se les aparece a esas dos personas que van a Emaús. Caminando, ¿eh? Caminando. ¿Cuánto tiempo estarían? Caminar 11 kilómetros. ¿Qué serán? ¿3 horas? ¿2 horas? Vamos a dejarlo en 2 horas. Bueno, es cierto que algunas dice, sin embargo, han pasado 3 días de que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres, fíjense, habla en plural. Sí, porque ya sabemos que eran tres, aunque vuelvo a reiterarles, ¿no? De repente dicen que nada más era María de la Magdala la que fue al sepulcro. Y no, pues acompañó de otra María, de esta María Cleofas. Y de otra mujer que se llamaba Salomé. No, la bailarina no. Salomé era la mamá de Santiago el Mayor y de Juan, los hijos del señor Zebedeo. Esas tres mujeres fueron al sepulcro, según el Evangelio de Juan. Pero hay otros evangelios que nos mencionan según digo, perdón, el Evangelio de Juan nos menciona que era María de Magdala, nada más la única. Y otros evangelios nos menciona que fueron esas tres mujeres, Marcos y Lucas. Ahí lo pueden ustedes revisar. Bueno, es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se habían aparecido unos ángeles. ¿Se acuerdan que se aparecieron dos ángeles? Una en la piecera y otra en la cabecera. Y que les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro, o sea, Pedro y Juan, ¿se acuerdan de eso? Que corrieron, pero llegó primero Juan y no entró, y ya después llegó Simón Pedro. Pues sí, porque Juan pues tendría como unos 15, 16 años. Y ya Pedro pues ya estaba pues grandecito, ¿no? Ya tenía más de 70 años posiblemente, ¿no? Bueno, ¿sí? Dice aquí, es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Pues fueron a la madrugada al sepulcro. ¿Para qué fueron? Para embalsamar a nuestro Señor Jesucristo con aromas, con aceite, con nardo y con otros aromas. Era la costumbre, ¿no? Y no lo pudieron haber hecho el mero sábado. Sí, el viernes en la noche, para nosotros es viernes en la noche, pero para los judíos ya era el sábado en la noche. Acuérdense que para los judíos es primero el sábado, la noche del sábado y después el día del sábado, ¿eh? ¿Sí? Y no pudieron hacerlo, porque no podían hacer nada en sábado, tienen que respetar el día. ¿Sí? Así están las leyes, las costumbres de ellos. Y entonces por eso esperaron hasta que fuera el domingo para poderlo embalsamar, pero pues tenían que pedir que removieran la piedra, y, al menos los soldados, y no crean que lo iban a hacer gratis, ¿verdad? Sí, pues, bueno, ese es otro asunto. Pero de todas maneras no pudieron embalsamar a nuestro Señor Jesucristo ni ponerle ningún aroma, ninguna tradición, ninguna costumbre, porque pues ya había resucitado. A eso fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo, se encontraron dos ángeles, nos dice dos ángeles en otro evangelio, ¿verdad? Que pues estaban vestidos de blanco. No nos dice que estaban con alas, ¿eh? Sí, no, pues ya saben que así nos lo explican en otras lecturas.
Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro, como ya les dije, era Simón, Pedro y Juan. Llegó primero Juan, pero no entró, después llegó Pedro, sí entró y vio que todo estaba doblado, el lienzo. Solamente los sujetadores con que lo habían amarrado estaban en el suelo, pero lo que es el santo sudario estaba doblado y bien puesto ahí en la mesa, ¿no? En la piedra donde había estado recostado nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Jesús fue sepultado, no fue enterrado. Aunque mucha gente dice es lo mismo, no, no, no. Enterrado es en la tierra y sepultado es en cualquier lugar, sea debajo de la tierra o encima de la tierra. No digo para no pelear. Sí, no, porque ya saben que hay algunos, bien, doctos, ¿verdad? En la definición de las palabras, ¿no? Y después te critican, ¿no? Bueno, pues ya se los acabo, no hay problema por eso, ¿no? Pero fue sepultado, ¿sí? Y nos sigue diciendo, hallaron todo como había dicho las mujeres, esos dos hombres que fueron, ya les dije quiénes son, aquí no nos lo menciona, pero nos lo dice en otro evangelio, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo a los que iban caminando a Emaús, o sea, a ese señor Cleofás y a otro, ¿no? Que no nos menciona su nombre. Dice, qué insensatos son ustedes y qué duros son de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo todos los profetas les explicó todos los pasajes de la escritura que se les referían a él. No, pues se les hizo de volada, ¿no? El camino. Iban platicando y les iba explicando, no, pues se quedaron diciendo, oye, este forastero sabe mucho, sí es judío, pero oye, ¿cómo sabe tanto? ¿Sí? ¿Habrá ido al colegio bíblico, qué? ¿Al colegio de la pastoral o qué? ¿Habrá sido discípulo del padre José de Jesús Aguilar Valdés o del padre Toro o del padre Arturo? ¿Sí? O ya depende del padre Alfredo. Bueno, en aquel entonces no estaban esos sacerdotes, ¿no? Estoy hablando de ellos porque son los que son los más dotados ahorita para esto, ¿no? Bien. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, a donde era el pueblo, Emaús. Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros. Les gustó la explicación que le estaba dando. Oye, no, pues mejor que el celular, mejor que las aplicaciones, sí, mejor que las tonterías que dice el Donald Trump hoy en día, ¿no? Ay, ese señor de veras que ahí está peor. Pero bueno, les interesó lo que les estaba explicando nuestro Señor Jesucristo a ellos. Por eso le dijeron, pues quédate con nosotros. Sí, ya mañana le sigues, ya es tarde. Ya es tarde. O sea, no sé a qué hora será, pero pues ya es tarde, 5, 6, 7, 8 de la noche. Yo digo, no sé. No nos dice la hora, ¿no? Porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Ah, entonces eran como las 6, ¿no? Me imagino, ¿no? Me estoy poniendo supositorios, ¿eh? No, no estoy enfermo. O sea, suposiciones. Estoy poniendo suposiciones. Bueno. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan. Ya estaban en Emaús, ¿eh? ¿Quién vivía ahí? Pues no lo sabemos si fulano o Cleofás, no sabemos quién de los dos. Pero bueno, cuando estaban en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se les desapareció. ¿Cómo lo ven? Se desapareció, hermano. No crean que se paró y se echó a correr. No, no, no. Se esfumó. Hijo. Esto es para que la gente no lo crea. Yo lo sé. Ni los científicos lo van a creer, ¿no? Ya saben que nos inventan muchas cosas los científicos hoy en día e inventan muchos virus para matar gente, ¿no? Sí, sí sabían eso, ¿verdad? Que hay muchos científicos destinados a estar inventando pandemias y virus para matar a la gente, principalmente gente anciana y niños. Quieren controlar la explosión demográfica. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, ese es otro asunto, después lo vamos a platicar. Oh, está terrible eso, ¿eh? Sí, está terrible, pero bueno. Si tienen algún familiar médico que trabaja en una institución, pregúntenle, pregunten. Oye, ¿es cierto que si ustedes dejan morir a los pensionados, a los ancianos, a los que ganan mucho dinero, les dan una gratificación el gobierno? Porque imagínense, si un médico se avienta unos 10 a la semana y cada uno de esos, pues no sé, ganaba 30, 40 mil pesos,
pues ya se ahorró una lana el gobierno por un solo médico que dejó morir a esas personas y que dijo, no, pues es que se le dio un infarto. Ay, no, es que no aguantó la anestesia. Ah, no, es que de repente le vino un dolor muy intenso y se le subió y la hipertensión y pelas. Y los familiares, ay, pobrecito del abuelo, ay, pobrecito de mi mamá, ay, pobrecito de mi papá. Y ya no, y el doctor pues ya se sacude las manos, se lava las manos como Pilato y ya dice, venga para nuestro reino, ya anótenme ahí otro muertito, ¿verdad? Si tiene algún familiar, pregúntenle. Ojalá y sea honesto con ustedes, porque le va a dar hasta vergüenza y pena, porque a lo mejor ya lleva varios. Eh, bueno, ese es otro asunto. Perdón, ya me salí del tema, pero es importante también aclarar esas cosas, porque mucha gente no lo cree. Pues aquí lo mismo. Se desapareció nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice aquí, pronunció la bendición y lo partió y se los dio. Entonces le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se desapareció. Y ellos se decían uno al otro, con razón nuestro corazón ardía. Oigan, a mí se me desaparece el invitado y me que sí me hago del baño ahí, me desmayo. O sea, ya pensé que iba a seguir platicando con el otro, ¿verdad? Oye, mira, se desapareció, yo me paré y me echo a correr. No, me regreso a Jerusalén. Si hice 2 horas a Emaús, hago 20 minutos corriendo. Pero bueno, aquí dice que ellos se decían uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Hermanos, este mensaje teológico es importante. Hay que estudiar las Sagradas Escrituras, hay que leerlas, estudiarlas, entenderlas, interpretarlas y explicárselas a los demás. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Y hacer el bien a los demás, obras de caridad, sí, mundanas, ya sea corporales o espirituales. Bueno, ahí te lo dejo para que lo retomes también, ¿no? ¿Sí? Porque el Señor es muy importante ver aquí que le está indicando que la Eucaristía es muy importante, por eso dice hagan esto en memoria mía, y por eso en la iglesia, en la misa, se, se repite, ¿no? La Eucaristía, ¿no? Sí, la consagración, en donde te dan un pedazo de hostia, que es el pan, es la forma, sí, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre, sí, a veces no te dan el vino, pero dentro del pan, dentro del cuerpo, pues está la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ah, bueno, acuérdate que en la comunión está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es otro asunto, ya te lo expliqué. Sí, se levantaron inmediatamente estos dos personajes, o sea, Cleofás y el otro señor, que no dice quién era, y regresaron a Jerusalén. ¡Ah! ¿Qué van a regresar a Jerusalén? Al chisme, donde encontraron reunidos a los 11, o sea, ¿se dan cuenta cómo ellos no eran los apóstoles? ¿Se dan cuenta cómo Cleofás no era el tío de nuestro Señor Jesucristo? Para nada. Se hubiera dado cuenta. Hubiera dicho, sobrino, no te había reconocido, sobrino. Sobrinos, pórtense bien, sobrinos. Había un señor en la televisión, el tío Gamboy, que así nos decía, ¿no? Cuando éramos niños. Sobrinos, pórtense bien, sobrinos. Bueno, pues no. ¿Se dan cuenta cómo este Cleofás no es su tío? Bueno, entonces por eso les digo que es importante aclarar esas cosas, porque a veces caemos en lo que la gente cuenta. No, no, hay que ver lo que nos cuenta la escritura, ¿no? Entonces fueron con los 11. ¿Por qué los 11? Porque ya Judas Iscariote se había tratado de ahorcar y no estaba. ¿Sí? Los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Se les apareció a todos. ¿Se acuerdan que entró a la casa y dijo, la paz sea con ustedes? ¿Sí? Que se les apareció en medio de todos, puertas cerradas, ventanas cerradas. Y en ese momento no estaba quién, Judas Tomás, no estaba. Él ya se había ido a su casa, ya permanecía meditando todo en su corazón, llegó a su casa, les contó a sus familiares. Yo no sé si se le contó a su esposa, si a sus hijos, no sé a quién le haya contado, pero ya dijo, no, pues ya lo mataron y pues bueno, ni modo, ya aquí. Y entonces 8 días después regresa Judas Tomás con sus compañeros y ya le dicen que Jesucristo había resucitado. Pero bueno, miren aquí, nos menciona que estos dos personajes, Cleofás y el otro señor, regresan con los 11 discípulos, compañeros, y les dicen, ¿verdad? Ellos le dicen, no, no, si ya resucitó y se le ha presentado a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Ahí fue donde lo reconocieron, ¿sí? En la acción del pan, en la acción de la institución eucarística, ¿se acuerdan de eso? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo hizo 3 eventos ahí en la habitación en donde José de Arimatea, su tío, le prestó para que celebrara la Pascua. Uno fue la última cena, celebrar la Pascua, la fiesta del paso, ¿no? De la esclavitud a la libertad, lo que celebra cada año como en memoria de lo que dijo nuestro Padre Dios a Moisés, que les dijera que los que iban a ser libres de Egipto, que habían estado ahí 400 años estacionados, ¿verdad? Que lo recordaran siempre ese día cuando salieron de Egipto. Y lo celebran, ¿no? Le llaman el Pesaj, así el Pesaj, ¿no? Bueno, es la Pascua. Eso es lo celebrar. Lo siguiente que celebró nuestro Señor Jesucristo fue el lavarle los pies a los discípulos. Y muy claramente les dijo, yo vengo a servirles, no a ser servido. Y así como yo lo hago, ustedes lo tienen que hacer con los demás. Ese es nuestro trabajo, hermanos, ayudar a los demás. Ese es un ejemplo de una reconciliación y una limpia de nuestro espíritu, de nuestro mal actuar, ¿sí? Por eso les dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, pues entonces lávame la cabeza y todo el cuerpo, diciendo, no, el que está limpio nada más necesita lavarse los pies para que sepa por qué caminos debe de andar. Sí, deben de estar limpios todos ustedes están limpios, aunque no todos, dijo Jesucristo, pensando que Judas pues ya tenía malos pensamientos, ¿no? De entregar a nuestro Señor Jesucristo, así nos lo explican los evangelios, ¿sí? Y lo tercero que hizo nuestro Señor Jesucristo, y lo más importante, fue la institución eucarística, en donde dijo, este es mi cuerpo, ¿sí? Que será entregado para salvación de ustedes. Y esta es mi sangre, les di el cáliz, sí, que será derramada para salvación de ustedes. Hagan esto en memoria mía, por eso lo hacemos. Por eso. No crean que lo hacemos porque se nos dio la gana nada más, ¿no? Son indicaciones, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para que lo realicemos. Bueno, hermanos, me tardé un poquito, pero pues estaba un poco largo este evangelio, esta información del camino de Maús, y he aclarado muchas cosas. Este Cleofás no es tío de nuestro Señor Jesucristo, no es el papá de Judas Tadeo y Santiago el Menor. Sí, el otro señor no nos dice quién es. Fueron a Emaús, 11 kilómetros, se tardaron aproximadamente 2 horas y se regresaron a decirle a los discípulos lo que les había pasado en el camino. ¿Y quién es el que nos explica las escrituras? Nos las explica nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y no lo aumenten ni le quiten a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Son las que tenemos, pues hay que obtenerlas. ¿Sí? Y nuestro trabajo es ese, ¿no? Llevarle a los demás el conocimiento. ¿Sí? Y donde hay dos o más reunidos, ahí se presenta nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y la Eucaristía es lo más importante, por eso dice aquí que lo reconocieron cuando partió el pan y lo bendijo, ¿no? ¿Sí? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga.